La gente que se está conectando, debates express, ateos versus creyentes. Así que bienvenidos los que quieran conectarse. Si en caso uno, dos creyentes o dos ateos, voy a eliminar a uno, pero simplemente es por la dinámica, ¿sí? Así que vuelvan a enviar la solicitud y después les estaré abriendo nuevamente para que se conecten, por favor. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar 2 minutos y medio por persona para decirnos por qué razón creer en Dios o por qué razón no creer en Dios. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás, Aldrúbal? Buenas noches. Tardes. Hola, Aldrúbal. ¿Con quién estoy conectado ahorita? David Bustos. ¿Quién es David Bustos? Aquí estoy, dime. Ya. ¿Ateo o no ateo? Ateo. David Bustos, ateo. Por favor, ya mismo regresas. Edu Frey. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Tú eres ateo. Hola, Stuart, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿qué tal, bien, hermano? Aquí pues siempre Veamos. Atento a tu programa. Bien, bien. Chévere. Excelente. Gracias por conectarte, compadre. El Meta. Saludos. ¿Estás ahí? Buenas tardes. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo. Entonces necesito un creyente. Por favor, no se desanimen, vuelvan a conectarse, ya les subo. Ahorita necesitamos un creyente para continuar con la dinámica. Carlos Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Creyente. Creyente, perfecto. En este momento toca que inicien los creyentes. Así que tienes 2 minutos y medio, Carlos, por favor. ¿Por qué razón deberíamos creer en Dios? Tu tiempo inicia ahora. Ok. Para empezar, quisiera aclarar algo. Soy creyente, más no percibo ninguna religión. Yo estudié teología. Y, ok, ¿por qué creer en Dios? Porque, bueno, la misma Biblia lo dice, ¿no? En el corazón, el que no conoce a Dios es por ignorante o por, bueno, la Biblia lo dice así, ¿no? Entonces yo creo que trae mucho más beneficio creer en Dios que el no creer. Te trae promesas, te trae ayuda, te sientes más acompañado en todo momento. Entonces, ¿por qué simplemente reservarse a alejarse o cerrarse en que no existe Dios y ya? Entonces yo pongo eso ahí y ya. Creo que eso es todo. ¿Eso es todo? Ya, perfecto. Agradezco mucho. Sí. Voy a reiniciar el tiempo. Edu, en este caso tú del lado del team ateo, pues, ¿por qué razón tu postura es más coherente? ¿Por qué razón no aceptar el concepto de un Dios? Tu tiempo inicia ahora. Muchas gracias, Adrúbal. Bueno, básicamente, mira, es el mismo mundo, siempre digo yo, es el mismo mundo práctico que nos ha enseñado, o más bien nos ha demostrado que ese ser que los creyentes dicen que es todopoderoso, magnánimo, que está en todas partes, que es muy bueno, etcétera, muchos atributos que le han dado los creyentes. Lamentablemente, digo lamentablemente porque sí nos gustaría que existe ese ser, pero lamentablemente en el mundo real no se lo ve. O sea, no hay la presencia de ese Dios del que tanto pregonan los creyentes que es tan bueno. Si estamos hablando en este caso, como Carlos decía, del Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Mucho peor. En la Biblia ni siquiera se porta como una buena persona, ¿no? O sea, digo, se porta, o sea, metafóricamente, porque para nosotros los ateos, pues sabemos, no existe. Pero bueno, dentro de su libro mismo vemos que es totalmente incongruente con las cualidades que le han puesto Dios. Es decir, es malo, es misógino, ha tratado de destruir a la humanidad en lugar de tratar de destruir a la fuente del mal, a la esencia del mal. En tratar de destruir el pecado, lo que ha hecho es tratar de destruir al hombre. Y como te digo, dentro del mundo real, por supuesto, muchos creyentes tratan de darnos explicaciones metafísicas, filosóficas,
incluso nos dicen que vive en una cuarta dimensión, pero lamentablemente todas esas explicaciones se vienen al traste cuando en el mundo real vemos que ese Dios no se ha mostrado por ningún lado. Vemos guerras, vemos femicidios, vemos niños con hambre, vemos corrupción política, vemos asesinatos a diestra y siniestra todos los días, y ese Dios lamentablemente solo se queda en su libro, solo se ha quedado en el dogma, en las religiones, solo ha servido como instrumento para dar a ciertas personas poder, a ciertos pastores, a ciertos religiosos que se creen que se creen superiores a los demás, porque creen ellos, ¿no es cierto?, una especie de profetas, se creen con el derecho de decir cómo vivir las vidas a los demás, ¿no es cierto?, y de lucrar de esa idea de Dios. Digo idea porque para nosotros los ateos simplemente no existe Dios, y básicamente es porque no se lo ha visto en ningún lado. Esa ha sido la intervención de Edu. Así que, Carlos, por favor, en estos 2 minutos y medio con los cuales finalizas, o bien refutas algo de lo que dijo Eduardo del lado de los ateos, o bien complementas alguna de las ideas que diste al inicio. Así que, Carlos, por favor, reinicio tu tiempo ahora. Ya, perfecto. Hablar sobre las guerras, me decías de la hambre, creo que eso ya está más que claro, ¿no? No tiene nada que ver con una intervención divina, no esperes a que baje Dios mismo en persona, porque Dios o sea, no tiene cuerpo como tal, ¿no? Entonces no va a bajar alguien a parar una guerra, no va a bajar alguien a darle de comer a alguien, ¿no? Somos nosotros mismos quienes damos o hacemos esas acciones por nuestra cuenta, y también nosotros mismos por nuestra cuenta somos quienes hacemos el mal. Es de ahí donde viene nuestro libre albedrío. Entonces, eso por primero. Por otro lado, me decías que en la Biblia Dios es misógino, Dios es el que mataba personas y todo eso, ¿verdad? No encuentro en ninguna parte donde Dios sea misógino. Ahora, si hablamos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar sí muchas cosas que son muy, se podría decir en nuestra actualidad y en nuestra cultura que nosotros tenemos, que es muy fuerte para leerlo, para verlo, que se hizo en ese entonces, pero en ninguna parte vamos a ver que Dios sea machista ni así. Y lo que sí vamos a encontrar es a un Dios protegiendo a su pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque Israel es el pueblo que Dios escogió, ¿no? Bíblicamente hablando, sí, Dios escogió a Israel específicamente. ¿Y por qué yo me voy a quejar de que por qué no escogió? Yo soy de Perú. ¿Por qué no escogió Perú para que sea su pueblo, ¿no? O sea, no le podemos reclamar algo a Dios porque Él es Dios. No podemos hacer eso. Entonces, Él escoge a quien quiere escoger, es como un entrenador a sus jugadores de fútbol, ¿no? ¿Por qué escoge a Messi y por qué no escoge al que está en la banca? Porque Él lo quiso así, pues. No le puedo reclamar al entrenador, es entrenador y métame a mí al campo, ¿no? Entonces, eso en segundo y ¿qué otra cosa se me está escapando? 30 segundos. Creo que ya, más que todo vale nuestro libre albedrío y lo que nosotros hagamos en esta tierra. Y ahora, muy aparte de eso, no solamente basarme en la Biblia para poder avalar esta existencia de esto, sino también por muchos historiadores de la época, ateos, que también dieron muchas pruebas de que los personajes históricos bíblicos y las cosas que sucedieron en esa época son reales, ¿no? No simplemente decir que es Biblia. Listo, la intervención de Carlos, su segunda parte. Edu, de parte de los ateos, pues complementar algo o refutar algo de lo que dijo. Tu tiempo inicia ahora. Listo, muchas gracias. Bueno, mira, Asdrúbal, yo creo que este es el problema principal de los creyentes, que no conocen la Biblia, que no conocen lo que dice su Dios. Es un problema básico. O sea, ellos están acostumbrados a escuchar lo que les dice su pastor de turno el fin de semana, el sábado, el domingo, lo que les dice su sacerdote de turno en misa.
es decir, ellos sacan de contexto frasecitas cariñosas, las frasecitas de amor, que son poquísimas dentro de la Biblia. Yo digo que más del 90% de la Biblia es misógena. Le invito aquí a Carlos que lea la Biblia detenidamente, que lea los pasajes que están llenos de odio, no solo en contra de las mujeres. O sea, permite, no sé si tú estás enterado del Éxodo, que me parece que escuché sobre este Éxodo que es famoso. Si no lo sabías, en el transcurso de estos 40 años que supuestamente estuvieron vagando por el desierto los judíos en búsqueda de la tierra prometida, en el transcurso de ese tiempo fueron destruyendo pueblos. Cuando llegaron a esta tierra supuestamente prometida, ya existían personas que vivían ahí, ya existían pueblos. Es decir, este Dios fue una especie de invasor, porque es lo que hizo, es decir, invadió tierras que ya estaban habitadas. ¿Y qué es lo que hizo? Ni siquiera fue una invasión pacífica, por así decirlo, que se esperaría de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, de un Dios que supuestamente todos son sus hijos, pero no. ¿Qué es lo que hizo? Que destruyan sistemáticamente, es decir, no solo misógeno, sino xenófobo también, porque ordenó que se destruyan a pueblos que no eran judíos, hablando de esto, de el pueblo elegido, entre comillas, ¿no es cierto? Cogió a estas personas, no se conformó con matar a niños, a personas adultas, a soldados, sino que tomó a las mujeres, las esclavizó, las humilló, tomó niñas para entregarlas como premios a los soldados judíos. No sé si Carlos desconocía de estos pasajes, pero le estoy refrescando un poco. Y esto es solo una parte, ¿no? Es una parte pequeña de todas las cosas horrendas que habla el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y el Nuevo también, ¿no? El Nuevo también no podemos hablar que Jesús es un Dios de amor y toda la cosa. Esos son inventos de las personas cristianas que tratan de justificar el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que nos dicen que vino Jesús a cambiar. Sabemos que esto es falso, ¿no? Es el mismo Dios, hoy y siempre, no va a cambiar. No me queda más que agradecerles a los dos yo sé que muchas de las veces el tiempo queda demasiado corto, pero agradezco muchísimo por ayudarme y sumar con sus aportes a esta dinámica en mi canal. Y para finalizar, Carlos, si encontraras alguna prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento y te demuestre de que Dios no existe, ¿dejarías de creer en Dios? Por supuesto que sí. Edu, si encontraras una prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento, que demuestre la existencia de este Dios, ¿dejarías de ser ateo? Mira, Atrúbal, me han hecho estas preguntas muchas veces y yo respondo de la siguiente manera. Si a mí se me presentara el Dios y hubiera la suficiente evidencia científica en este caso, porque te digo que metafísica y filosófica a mí no me convencería de ninguna manera, sino de una manera física, por así decirlo, real, que se pueda palpar este Dios. Primero, a mí no me sorprendería, no es que entraría en una especie de epifanía, como piensan muchos creyentes, que va a pasar con los ateos, que cuando se nos presente, que te hablan, nos hace juicio y que nos vamos a arrepentir, ¿no es cierto? Dicen que nos vamos a arrepentir y que ahí vamos a ver la verdadera furia de Dios. Yo creo que esto no pasaría. Sí, por eso en digo, mi caso, una prueba o evidencia que satisfaga, o sea, algo que suceda que justamente a ti te satisfaga. Ya. Si llegara a pasar eso, cualquiera que esta sea la manera, claro, ¿dejarías de ser ateo? Mira, yo aceptaría la idea de que este Dios existe, pero lo cuestionaría. Es decir, no lo alabaría. Más bien tendría muchísimas preguntas que hacerle, justamente de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué se portó de esta manera? Listo. ¿Por qué abandonó a los hombres tantos años y miles de años? ¿Por qué tuvo este comportamiento tan inhumano? Ese sería mi cuestionamiento. ¿Podría agregar algo? No sé si me permitieras agregar algo muy pequeño. 30 segundos. Ya, 30 segundos, dale. Sí, solo decir de que sí he leído la Biblia y te recomiendo que sí me gustaría que leyeras también y lo pudieras estudiar a profundidad sobre esas guerras, porque Jesús sí, bueno, Jehová Yahvé sí llegó a matar a las mamás, a las hijas también. Y bueno, solamente decir eso y ya, si se puede en otra oportunidad poder hablar más y extenderme mucho más sobre la Biblia, sería genial. Gracias. Bueno, agradezco mucho, Carlos, Edu. Gracias a ustedes por el aporte. Muy amable, hermano.
Y ojalá puedan seguirme acompañado y seguir conectados viendo a más personas igualmente dando sus respectivas posturas. A los anteriores que no hubo aplausos, por favor, discúlpenme a mí. Yo fui el que fallé en realidad, así que muchas gracias. ¿Team ateo o team creyente? ¿De cuál son ustedes? Muchas gracias a la gente que se conecta. 2 minutos y medio para defender sus respectivas posturas. Así que, si les escojo 2 creyentes o 2 ateos, por favor, les saco a alguien enseguida, no se desanime, le vuelvo a conectar después. Gracias por conectarse. Hola. Hola, ¿qué tranza, nene? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hermano? Qué gusto igual tenerte por acá. Si no estoy mal, tú eres ateo. Es correcto. Perfecto. Team ateo presente. Hola, nuestro amigo, ¿cómo te llamas? El que se unió recién. Mike. Mike, ¿ateo o creyente? Creyente. Perfecto. Estamos ahí. Mike, si eres tan amable, ayúdame un poquito con acercarte más al micrófono, se te escucha muy bajo. Eso nada más. Bueno, Listo. Iniciamos. A ver, Mike, ¿por qué razón deberíamos creer en Dios? 2 minutos y medio ahora. o sea, yo empecé a creer en Dios hace poco tiempo, en realidad. Hace ¿cómo será? Unos 3 meses que me dediqué a leer la Biblia y me di cuenta que, o sea, que al principio cuando la lees parece ilógico y parece malo, pues, pero ya cuando la lees desde, o sea, más y la entiendes, o sea, es como las leyes universales, ahí está todo. Porque cuando Dios te dice que, o sea, el primer mandamiento es que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, en realidad muchos dicen, no, pues ¿para qué quiere amor? Pero en realidad te está protegiendo, porque Él siempre va a existir y no quiere eso, o sea, Él no quiere que pongas tu amor en una cosa que se puede perder o en una persona que se puede perder. Entonces Él nos estaría tratando de proteger, pues. Esa es una cosa que le entendí. Y la otra, pues, que dice que van a ir al infierno, pues, pero, o sea, sí, claro, al principio suena, o sea, suena muy duro, ¿no es cierto? Pero en la parábola del trigo y la cizaña, que dice dejar crecer lo uno a lo otro. Y en el tiempo de la siega, yo le diré que recojan el trigo en mi granero y la cizaña será quemada. O sea, lo que Dios piensa hacer es literal, o sea, piensa acabar con el pecado. Como dice también en otra parábola que dice, o sea, todas las cosas pasaron y serán destruidas. O sea, todo eso acabó. O sea, queda en la nada, como cuando nos vamos a dormir, o sea, ya, la inconsciencia. O sea, para las personas no creyentes. Esa sería otra cosa que le entendí. O sea, en realidad Dios es bueno y o sea, nos está tratando de proteger con las leyes. 40 segundos. Tengo 40 segundos. Bueno, como te digo, es que aún estoy empezando a leer recién la Biblia hace 3 meses, o sea que estoy empezando a creer. Y pues bueno, las otras cosas. ¿Qué edad tienes? Tengo 18. Ya, perfecto. Tal vez quieres ocupar estos 20 segundos o avanzamos nomás. Paso para poner Ya. otros argumentos. Perfecto. Ok. ¿Qué tranza? Por favor, Me llamo del Josué, por si parte me del- quieres decir Josué, más fácil. Muy amable, Josué, te agradezco mucho. Josué, Gracias. desde el team ateo, ¿por qué razón Ok. es más lógico y coherente no creer en Dios? Tu tiempo inicia ahora. Ok, yo como ateo no afirmo que Dios no exista. Simple y llanamente me rehúso a aceptar tal afirmación sin evidencias. Ahora, el universo es un lugar muy vasto que a nuestra perspectiva es infinito. No tenemos realmente conocimiento para poder entender todo nuestro universo. Los más grandes científicos, tanto del pasado como del presente, están esforzándose y trabajando por darle explicación a todos los fenómenos universales que podemos contemplar. Y de repente llegan asociaciones religiosas a querer explicar a un ser más grande que nuestro universo infinito con magia y fantasía. A mí me parece personalmente ridículo. Entonces, yo no motivo a las personas a que no crean. Yo tengo problemas con la caseta de pago, con las religiones que terminan
tomando acciones abusivas y privando de derechos a terceros y metiendo su cuchara en asuntos de Estado que no deberían de meterse. Mi problema real es contra estas instituciones, no contra un Dios que desde mi perspectiva no existe. Y ahora, si hablamos directamente del Dios judeocristiano, la Biblia es una herramienta muy útil, llena de evidencia que nos explica por qué ese Dios no es posible. Es una autocontradicción en toda la extensión de la palabra, se autocontradice. Es un ser todopoderoso, pero bastante impotente. Su nombre significa yo llegaré a hacer lo que yo quiera, pero todo le sale mal. Hace ángeles que le salen malvados, hace humanos que le salen malvados, después manda un diluvio para acabar con la maldad y no lo consigue. Destruye la ciudad de Sodoma y Gomorra para acabar con la inmundicia, y a los 3 sobrevivientes que les permitió escapar, todavía ni siquiera terminaba de enfriarse el cadáver de su esposa y de su madre, y ya estaban teniendo relaciones entre padre e hijas. Entonces es un Dios que realmente deja mucho que desear. Es un Dios bastante impotente. Ese no es el currículum que uno espera de un ser todopoderoso. A lo mucho de un oficinista con mal carácter. ¿Sí me explico? Entonces no me parece lógico. Creo que la Biblia es precisamente la herramienta más útil para volverse al menos ateo de ese Dios, porque ese Dios se la pasa autocontradiciéndose en todo el proceso. Es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de bondad, pero su apodo era Jehová de los ejércitos. Entonces no tiene ninguna congruencia, es una autocontradicción completa y es como querer decir... La primera parte, Josué, te agradezco muchísimo, durísimo desde la postura que justamente diste por qué razón no es aceptable la creencia en Dios. En este caso, Mike, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Aquí 2 minutos y medio más en los cuales complementas la idea principal o refutas, en este caso, lo que dijo Josué. Mike, del lado de los creyentes, tu tiempo inicia ahora, por favor. Claro, o sea, también he leído un poco de ciencia y se cree que el universo pues, es un fractal infinito. O sea, estamos encarcelados en un fractal infinito. O sea, lo que es arriba, tanto mires para arriba para las estrellas, como mires para adentro con un microscopio. O sea, pues imagínate, es así. Es como, por ejemplo, las neuronas son iguales al cúmulo de galaxias, o las nebulosas son como los ojos, lo que es arriba es adentro. O sea, quiere decir que estamos, o sea, encarcelados en un fractal, en un universo entre ellos. Entonces, pues en eso, en una conclusión sería también en eso del el libre albedrío. O sea, Dios hizo estas leyes de mira, pero no toques, toca, pero no pruebes, y prueba, pero no tragues. Y en realidad, o sea, así, o sea, escucharlas así, parece como que nos estuviera, o sea, privando de nuestra libertad, pero en realidad nos está nuevamente protegiendo, porque imagínate, si tú llegas a probar, pongámosle con las drogas, ya, Dios te dice, digamos, pone una droga, y te dice, o sea, como te digo, mira, pero no pruebes, ya, y tú la pruebas, y cada vez vas a querer buscar un placer más grande, y si tú vivieras por siempre, vas a querer más y más y más hasta que te lleva a una destrucción total. Y eso es igual con el sexo. Es cuando con el sexo, por ejemplo, pruebas una vez y después quieres otra vez, quieres más y quieres más, hasta que, o sea, te corrompes. O sea, cada vez quieres más porque no te va a satisfacer. Eso es, por eso, o sea, y se cree que cuando se llega al cielo, o sea, va a ser o sea, si quieres, o sea, como te digo, ser un ángel de Dios, esas pruebas van a estar, siempre van a estar. Y en realidad o sea, es así. Eso es lo que le entendí. O sea, esa sabiduría de Dios es tan poderosa, o sea, o sea, Él solo quiere que estés con Él porque Él nunca se va a perder. Él nunca va a dejar de existir. Por eso es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda tu fuerza. Mike, ¿listo? 20 segundos. ¿Hasta ahí? Me borré. Ya me bloqueé, ya eso es todo. Ya. Listo. Mike, permíteme reinicio el tiempo. Josué, ¿algo más que complementar a la primera parte o algo que refutar a lo que dijo Mike? Tu tiempo inicia ahora. Gracias. Ok, a mí lo que me causa curiosidad de lo que menciona Mike es cuál es el propósito de la existencia del humano.
Este Dios nos creó y Mike dice que nos protege con sus leyes y con sus normas, va. Pero ¿con qué propósito, con qué fin nos creó? ¿Cuál es su motivo para habernos creado? Porque en este planeta, tanto animales como humanos sufrimos y tenemos que tener una lucha por la supervivencia. Y esto es constante e histórico. Entonces, ¿cuál es el propósito de traer seres que sienten a sufrir para que lo alabemos, para que le cantemos, para que lo adoremos? ¿O cuál es el fin? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué nos dio la capacidad de sufrir y de sentir? Esa es la parte que no es congruente. A mí me suena que es como para validar su propia existencia, y si realmente fuera todopoderoso, no tendría la necesidad de validar su existencia. Él sabría que existe y no necesitaría que nadie le esté cantando, ni alabando, ni echando flores, ni echando rosas. Más bien parece que es alguien que tiene un serio problema de megalomanía y que tiene una necesidad de afecto y atención demasiado grandes. Entonces, este no refleja a un ser todopoderoso, a un ser divino, más bien refleja, yo creo que eso es lo más chistoso de la Biblia, que el Dios que se narra en la Biblia, tanto el del Antiguo Testamento como el del Nuevo, es un reflejo de los peores defectos humanos, los peores. Yo no veo dónde está la protección. Si no nos hubiera creado en primer lugar, no necesitaría protección para nosotros. Entonces, no me suena para nada lógico que un ser de tales dimensiones como las que nos quiere pintar la religión cree ángeles, humanos, sufrimiento, dolor, pecado, porque el libro de los Salmos dice que todo lo que existe es por voluntad de Jehová. Todo lo que existe o lo que fue creado es por voluntad de Jehová. Entonces, si existe la bomba atómica, es por voluntad de Jehová. Si existe el sufrimiento, es por voluntad de Jehová. Todas las cosas existen por su voluntad según la Biblia. Entonces, ¿cuál era la necesidad? ¿Autovalidación? ¿Él no sabe que existe? Esa es la parte que también no me entra para nada. No sé si pudieras dejar que Mike responda ahí eso. Mike, tal vez algo rapidito que decir sobre eso, y Josué, muchísimas gracias por la intervención. No, al contrario, te agradezco. Claro, así como dice así como dice el amigo, o sea, que dice, o sea, que nos ha creado para validar su existencia, es que en realidad, o sea, es que no sabemos, pues, o sea, o sea, como te explico, estas mismas leyes, las que funcionan la gravedad a niveles de planetas, pierden sentido cuando solo te vas a niveles cuánticos, a niveles subatómicos. Y entonces imagínate que para un Dios, o sea, no sabemos en realidad cuáles son las leyes de la existencia, porque si nos pusiéramos a imaginar... Gracias, Mike. Me parece más que suficiente. O sea, como tú dices, desde tu perspectiva dices, no se sabe. Para concluir, Mike, una pregunta. Si encontraras alguna prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento, que demuestre la no existencia de Dios, ¿dejarías de creer en Dios? Yo ya voy a creer siempre, ya no creo que dejaría de creer. Estamos encarcelados en este facto. Listo, muy amable. Josué, para concluir, si encuentras una prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento, que demuestre la existencia de Dios, ¿dejarías de ser ateo? Naturalmente, yo creo que ahí sí no habría nada que decir al respecto. Lo único es que si fuera, por ejemplo, evidencia de que el Dios bíblico existe, obviamente ya no creería, ya sabría que existe, pero me rehusaría a adorar a un ser de tales dimensiones y con un carácter tan nefasto y detestable como el que tiene el personaje de la Biblia. Sin nada más que decir, les agradezco 1.000.000, Josué, Mike, muchas gracias por sumarse. Al contrario, Nene, gracias a ti. Un abrazo, gracias. Ojalá puedan seguirme acompañando en las diferentes intervenciones que seguirá dándose. Así que gracias por conectarse. Continuamos. La gente que recién se conecta. Hoy, ateos versus creyentes. Así que, ¿eres team ateo? Hashtag team ateo. ¿Eres team creyente? Hashtag team creyente. Comparte, no te cuesta nada. Recuerda, todo esto está siendo grabado y después se subirá a mi canal de YouTube. Así que después se sube ahí para que puedas ver la retransmisión completa de todos los argumentos y todo lo que se ha comentado
el día de hoy de ateos versus creyentes. Así que bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Dame un segundito, vamos buscando. Tú eres creyente. Hola. Creyente. Eres creyente, ya. Creyente. Por si acaso te estás entrecortando. Si puedes unirte a más cerca a tu Wi-Fi, sería mucho mejor, por favor. A ver, necesitamos un ateo. Esta persona antes me dijo que era ateo. Hola, hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás del meta? Tú me dijiste antes que eras ateo, ¿correcto? Correcto. Ya, entonces un ateo, un creyente, cada uno 2 minutos y medio para decirnos por qué su respectiva postura consideran que es la correcta. Comenzamos con el meta. Bienvenido. ¿Por qué razón no aceptar el concepto de un Dios? Inicias. Va. Como estudiante de filosofía, siento que la idea de un Dios con todos los atributos divinos llega a diversas contradicciones, principalmente entendiendo un atributo que se conoce muy bien en la academia y que debe ser aceptado para poder aceptar la existencia de un Dios, que es el atributo que conocemos como la simplicidad divina. Nos propone que Dios es una entidad absolutamente simple, y esto nos abre muchísimas contradicciones con otro atributo, que es el hecho de que Dios es una mente, puesto que una mente, un ser personal que desea, conoce, quiere, ama, no puede ser un ser absolutamente simple. Se sustenta esto a partir de varios argumentos, pero voy a usar el más simple en aras de la brevedad, que se titula como el dilema del conocimiento. Entendemos que Dios conoce diversas cosas entre sí, diversas cosas del mundo, pero sabemos también que el conocimiento de lo que es ser una mesa no es el mismo que el conocimiento de lo que es ser un elefante. Entendiendo que estas dos cosas son distintas, entonces Dios conoce dos cosas diferentes. Y la simplicidad divina nos lleva a decir que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios. Es exactamente lo mismo que Él. Entonces no es solo que Dios conozca una pluralidad de cosas, sino que es una pluralidad de cosas, por lo que deja de ser infinitamente simple. Y eso ya es contradictorio en sí mismo. Y como para la existencia de Dios se requiere su simpleza, pues al no poder ser una mente absolutamente simple, toca descartar cualquiera de las dos. Si no es simple, no es Dios; si no es una mente, no es Dios. Y ahí está la contradicción. 40 segundos. Va. Quizás para explicarlo un poquito mejor. El tema de la simplicidad nos dice que Dios es exactamente idéntico a todo lo que se le atribuye a Él. No es que Dios sea bondadoso, no es que Dios conozca. Dios es el conocimiento. Dios es la bondad. Porque no podemos atribuirle características, ya que su única característica es existir. Y en ese existir entra todo lo que le atribuimos. Por eso se puede decir que no es que conozca, Él es su propio conocimiento. Y como es su propio conocimiento y el conocimiento es múltiple, entonces Él también es múltiple, rompiendo así la simplicidad, llegando a una contradicción. Gracias, Meta. Él argumentando desde el lado del team ateo. La gente que se está conectando, bienvenida. ¿Team ateo o team creyente? En este momento, ¿cómo te llamas? Peche Silver. ¿Sigues ahí? Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿O no? Sí, sí se te escucha. Ah, ya. Silver, Silver, nombre. perfecto. Comencemos desde el lado de los creyentes. Si tienes algo que decir a lo que dijo Meta o por qué razón es mejor creer en Dios desde tu punto de vista. Tus 2 minutos y medio inician ahora. Ya. Bueno, con respecto al anterior, mano, bueno, no he entendido si habla de
de que hay un Dios o no, pero bueno, voy a referirme a los anteriores tal vez. He visto las dos anteriores intervenciones y la mayoría van en que Dios es malo y que no podemos aceptar a un Dios malo porque, bueno, a ver, yo pienso, hablar siempre va a ser de lo que se van a, de lo que se agarran, digamos, los ateos, en decir, ¿cómo es posible que tengamos un Dios tan malo? Y es como, bueno, a veces somos como niños, ¿no? Es como un niño que diga, ¿cómo puedo tener un papá tan malo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué tenemos que tener un papá tan malo? ¿Por qué un Dios tan malo? Y pareciera que conocen la Biblia, ¿no? Pero las únicas partes que se conocen es en que Dios les ha destruido, Dios ha destruido a este, digamos, y a quién ha destruido ha sido a gente perversa, digamos, ¿no? Y pero se saben solamente las partes en las que ha destruido a ellos, más no saben la causa o el motivo, la razón por qué los ha destruido. Ahora, es como, por ejemplo, estaba en esto, es como cuando hay un ladrón y hay otra persona que está pidiendo por su hijo, digamos, que no le pase nada, que no le asalten, entonces pueden decir, entonces Dios, por qué permite sería injusto para el ladrón lo vería injusto, porque Dios, si hemos visto, según lo que dicen los ateos, que ha sido injusto, ¿con quién ha sido injusto? Con gente perversa, porque si leen la Biblia, ¿con quién ha sido injusto? Ha sido con gente perversa. No era, si en el Antiguo Testamento, el diluvio, lo que mencionan, en la Biblia menciona, si han leído la Biblia, tenían que leer que esa gente que ha destruido era gente perversa. Gente que ya estaba, que quería acostarse con, no sé, con todo lo que veía, digamos, así, ¿no? Entonces, eso es, a esa gente, a ese tipo de gente, y dice, no, le dolió en su corazón. Ahora, si alguien quiere hablar de la Biblia y dice, no has leído la Biblia, o tú has leído la Biblia, a todos nos falta leer la Biblia. Y si queremos hablar de la Biblia, no nos alcanza 2 minutos y medio. Solo estoy tratando de defender esto. Es difícil. Cuando una persona cree algo, es difícil tratar de convencerle. Lo más difícil de tratar de convencer a alguien es de sus conocimientos, lo que ella cree, lo que yo creo, lo que usted cree. Es difícil que yo te convenza, es difícil, va a ser lo más difícil en simples equipos en mi país, Bolivia, Bolivia. Agradezco mucho tu primera parte de la intervención. Debates Express. Estamos en este momento justamente un ateo versus un creyente, cada uno dando sus posturas. Ustedes son los que van a sacar las conclusiones de todas estas conversaciones. Sí, de todos estos argumentos, ustedes con cuál se sienten más representados. ¿No les cuesta nada? Compartan esta transmisión, puede llegar a alguien que le interese más o a alguien que quiera intervenir en la misma y dar su punto de vista, algo que tal vez no se ha tomado en cuenta en lo que han comentado aquí. Así que vamos con la segunda parte, los 2 minutos y medio restantes, el meta de parte del team ateo. ¿Algo que refutar o algo que agregar? Tus 2 minutos y medio inician ahora. Va. Entendiendo que Dios es idéntico a todos sus atributos, recordemos que Dios no puede tener una cantidad mayor o menor de bondad. Dios es la bondad absoluta, es el bien supremo. Ahora bien, creo que todos podemos estar de acuerdo en que una injusticia no es la forma correcta de hacer justicia. Si queremos hacer algo bueno o castigar una mala acción, no lo podemos hacer a través de otra mala acción. Entendiendo que Dios es la bondad absoluta, Él, al cometer una mala acción, estaría contradiciéndose a sí mismo, por lo que, bueno, tenemos una contradicción, tenemos algo que no es posible. Así que o bien Dios no existe, o bien el Dios de la Biblia no es verdadero al castigar injusticias con injusticias, cosa que por lógica no podría ser, o bien Dios no es idéntico a sus atributos, pero si no es idéntico a sus atributos, estamos negando otra vez la doctrina de la simplicidad divina. Que bueno, otro punto a favor es que la aceptó el magisterio de la Iglesia Católica en el número 55 del magisterio. Por lo que si estamos suscritos a la Iglesia Católica, tenemos que estar suscritos también a la doctrina de la simplicidad divina. Y si Dios no es absolutamente simple, no existe. Es una pared de 3 puntos. No podemos decir que Dios es castigador bajo ningún concepto. Supongo que esa sería toda la refutación. Sí, listo, Meta. Agradezco muchísimo tu parte de la intervención. Vamos con Silver.
tu segunda parte, algo que refutara lo que dijo Meta o algo que complementar. Tus 2 minutos y medio comienzan ahora. Bueno, hablando sobre sobre justicia o castigar la injusticia, bueno, yo pienso, bueno, a ver, pienso que Dios, hablando como creyente, que Dios mejor es paciente porque no castiga a alguien injusto, no lo castiga en el momento ya, aunque debería ser, porque hay muchas personas que son tan malas que merecen en verdad un juicio, un castigo ya nomás, digamos, pero Dios es paciente y con esas personas, y las personas, y siguen, y Dios no nos castiga a la primera, ¿no? En ahí vemos la bondad de Dios, hablando de las cualidades de Dios, que Dios es bueno, que espera incluso, que no castiga a la primera. Ya muchos están ahí haciendo una cosa y otra cosa y vemos, uno se pregunta, ¿por qué no le pasa nada? ¿O por qué es tan injusta la vida? ¿Por qué ese hombre es tan malo? Ha hecho todo y está así, y tiene dinero y le va bien. Y es que es así, es que Dios no está ahí parado esperando que alguien haga algo y te castiga, no. Las cualidades de Dios es que es justo, pero en algún momento va a llegar, ahí hablamos de otro tema, ya que puede ser tal vez el infierno, no sé, pero ahí es un momento que esa justicia va a llegar tal vez, pero no es que Dios está, como te decía, esperando ahí. Entonces, a querer hablar de las cualidades de Dios y solo querer referirnos a qué es injusto o justo, si hablamos de cualidades de Dios, tendríamos que hablar que Dios es bueno, Dios es justo, ¿no? Entonces, y Dios es amor, como hablaba él. Entonces, tenemos que tomar no solo a Dios entender desde un punto de justo o injusto, no solo a Dios juzgarlo porque en un momento ha destruido y decir Dios es malo. Y no tampoco decir, bueno, si yo no creo en Dios, para mí Dios no existe. Y bueno, es una pregunta que yo tal vez haría. Entonces, ¿en qué crees? Si no crees en Dios, entonces ¿en qué crees? Tanta maravilla que es el ser humano, tanta maravilla que tenemos células, tenemos sistemas, tenemos todo. Esto tiene que ser resultado de algo, para mí así es. No puede ser resultado de una casualidad o de una explosión o de algo así. Algo superior para mí tiene que haber. Bueno, para hablar de eso tendría más tiempo, necesitaríamos, bueno, no más, hasta ahí, eso sería. Hasta ahí agradezco muchísimo la intervención de los dos y para concluir una pregunta la cual he venido haciendo en el transcurso de los debates que se han ido presentando. El Meta, si encontraras una prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento, que demuestre la existencia de Dios, ¿dejarías de ser ateo? Sí, por supuesto. Gracias. Silver. Si encontraras una prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento, que demuestre la no existencia de este Dios, ¿dejarías de creer en Dios? Mi respuesta es no. Muchas veces sí ha habido momentos en que he encontrado algo así, pero más adelante he entendido que siempre está Dios. Sí. No cambia. No me queda más que agradecerles a los dos. Muchísimas gracias por su aporte aquí. La gente, los que está conectado, team ateo, team creyente, ¿con qué explicación ustedes se van sintiendo identificados? Gracias por la compañía. Continuamos. Vamos a iniciar con 2 personas más. ¿Sí? Veamos un ateo, en este caso Pedro, bienvenido, buena noche. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Listo, Sí, tenemos a un ateo, nos falta un creyente. A ver, veamos si hay uno conocido por ahí o al azar. Bueno, hay alguien que se llama Jesús de Nazaret. Lo que asumo es que debe ser creyente, o quién sabe, el mismo Jesús, ya lo tenemos aquí en redes sociales, así que bienvenido, Jesús. Bueno, gracias, buenas tardes o días. Hola, ¿cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Para aclarar. No ateo. No ateo. Perfecto. Les voy a pedir un favor muy especial, igual a la gente que se está conectando. Ateos versus creyentes. Compartan, sí, para que llegue a más gente que le pueda interesar mucho este tema o que quiera unirse a dar sus puntos de vista, algo que no se ha topado en las distintas intervenciones de las personas que están aquí. Así que comparte, no te cuesta nada, ¿sí? Y adicionalmente a eso, recuerda, todo esto está siendo grabado y después se sube a mi canal de YouTube.
Todas las intervenciones, conversatorios, debates están subidos allá. Así que si no estás desde el inicio o no puedes quedarte hasta el final, pues suscríbete a YouTube y te llegará la notificación el momento que me conecte. Nos vamos a tomar un minutito, por favor. No se vayan, voy a coger un poco de café. No se vayan, igual ustedes cojan un poquito de café, un vasito de agua, hasta mientras, y iniciamos en un minuto, por favor. Así que yo también ya regreso y nos vemos en un minutico más. No se desconecten. Listo.